¿Qué harías si las palabras de un hombre poderoso intentaran aplastar tu alma solo por tu lugar de origen? Esta es la historia de cómo una humillación se convirtió en el combustible para forjar una leyenda y de cómo una respuesta silenciosa hizo que el mundo entero se detuviera. En un rincón de Ecatepec, donde las calles de tierra eran su primer gimnasio, vivía Jimena Valdés. Cada mañana, antes de que el sol se asomara, ella ya estaba entrenando. Sus movimientos eran una mezcla de arte y fuerza, la pasión del jarabe tapatío en cada giro. Pero en sus ojos se veía una lucha. El talento era innegable, pero los recursos eran casi nulos. Entrenaba en un almacén abandonado que su profe Luis había convertido en un santuario de sueños rotos y esperanzas remendadas. Cada salto era un desafío a la pobreza que la rodeaba. Si esta historia ya te tocó el corazón en este primer minuto, suscríbete al canal para no perderte cómo termina. Antes de continuar, dime, ¿desde dónde estás viendo este video? Y recuerda, es una historia creada solo para inspirarte. Cualquier parecido con la vida real es pura coincidencia. El destino, sin embargo, tenía un plan. Una oportunidad única llegó como un susurro de esperanza, un campo de entrenamiento internacional. Para llegar ahí, su familia hizo el sacrificio más grande. Vendieron su única camioneta, la herramienta de trabajo de su padre, para financiar el sueño de su hija. Jimena llegó a ese lugar sintiendo el peso de ese sacrificio en sus hombros. No era solo su futuro el que estaba en juego, sino el pan de su familia. Vio a las otras gimnastas con sus uniformes impecables y sus recursos ilimitados, y por un momento sintió miedo. Fue entonces cuando se topó con él, el entrenador principal del equipo estadounidense, un hombre cuya mirada fría parecía tasar el valor de las personas. Observó a Jimena con desdén, como quien mira algo que no pertenece a su mundo de élite y perfección. Después de su rutina, el hombre se acercó a su profe Luis. Sus palabras, dichas en voz alta para que todos escucharan, fueron dagas afiladas. «No pierda su tiempo», dijo con arrogancia. «El talento de ellos es de momento, no de medalla. Les falta la mentalidad para ganar». La humillación fue pública. Un golpe brutal frente a sus rivales. Jimena sintió cómo las miradas se clavaban en ella, algunas con lástima, otras con burla. Su corazón se hizo un nudo, pero su rostro no mostró ni una sola lágrima. Solo un silencio profundo y pesado. Esa noche no pudo dormir. Las palabras del entrenador resonaban en su cabeza una y otra vez. ¿Tenía razón? ¿Era su sueño una simple fantasía imposible para alguien como ella, una muchacha de un barrio obrero de México? La duda era un veneno que intentaba colarse en su alma. Pero entonces recordó la promesa que le hizo a su abuela en Oaxaca. Le juró que un día el mundo entero escucharía el himno mexicano por ella. Recordó a su padre, trabajando turnos dobles en Monterrey, y a su madre en Guadalajara, cosiendo lentejuelas en sus trajes. El dolor de la humillación se transformó en algo más. Se convirtió en una llama ardiente, una furia silenciosa que secó cualquier lágrima de duda. No le respondería con palabras porque él no las merecía. Le respondería con su cuerpo, con su sudor, con su sacrificio. Se levantó de la cama y miró su reflejo en la ventana. La muchacha asustada había desaparecido. En su lugar había una guerrera forjada en el desprecio, lista para la batalla de su vida, una batalla que estaba a punto de comenzar. Lo que aquel hombre arrogante no sabía era que no la había quebrado. Al contrario, la había creado. Acababa de despertar a la fuerza de un corazón mexicano herido en su orgullo. Y un corazón así, como bien sabemos, no conoce la palabra rendición. Pero ¿cómo podría ella, con tan poco apoyo, enfrentarse a la maquinaria deportiva más poderosa del planeta? El camino sería largo
y lleno de dolor, pero esa ofensa se había convertido en su mapa. Su respuesta silenciosa estaba en marcha y el mundo no estaba preparado para lo que venía. Los siguientes años fueron un infierno silencioso. Jimena regresó a su bodega en Ecatepec y convirtió el dolor en combustible. Las palabras del entrenador americano se convirtieron en su mantra, una oración que repetía con cada músculo adolorido, con cada gota de sudor que caía sobre los colchones viejos. 6 días a la semana, su alarma sonaba antes que la de los gallos. Mientras la ciudad dormía, ella ya estaba desafiando la gravedad, puliendo cada movimiento hasta la perfección. Su padre la veía salir, con el corazón apretado pero lleno de un orgullo que no cabía en el pecho. Su cuerpo gritaba de dolor. Hubo días en que sus manos sangraban por el esfuerzo en las barras, días en que sus tobillos se hinchaban hasta no poder más, pero en su mente solo había una cosa: el rostro arrogante de aquel hombre. Cada dolor era una respuesta. El profe Luis estaba a su lado, un guardián de su sueño. Él sabía que no solo entrenaba a una atleta, sino que forjaba el espíritu de una nación. «Tú no saltas, tú vuelas, mija», le decía, justo cuando ella sentía que ya no podía más. Llegó el Campeonato Panamericano Junior. Fue su primera gran prueba. Compitió contra chicas con más recursos, más apoyo, más todo. Pero ninguna tenía su hambre, ninguna tenía el fuego que quemaba en su interior. Voló como nunca antes lo había hecho en su vida. Ganó el oro, una victoria que llenó de júbilo a su familia y a su pequeño barrio. Por primera vez, su nombre sonó en los medios, pero, para la prensa estadounidense, su triunfo fue apenas una nota al pie de página. La llamaron una sorpresa regional. Una linda historia, pero no es una amenaza real para las potencias, decían los expertos. El entrenador americano, al ser consultado, sonrió con suficiencia. Siempre hay talentos que brillan un día. La consistencia es lo que crea a las campeonas, declaró, descartándola una vez más. Esa falta de respeto, esa condescendencia, solo avivó más la llama. Jimena entendió que no bastaba con ganar, tenía que dominar. Tenía que ser tan buena, tan perfecta, que nadie en el mundo pudiera atreverse a ignorarla o a poner en duda su grandeza. La clasificación para los Juegos Olímpicos se acercaba y la presión aumentaba. La maquinaria estadounidense de medios celebraba a su equipo como las reinas invictas, las herederas del oro. Eran las favoritas absolutas y el mundo entero estaba de acuerdo con eso. Mientras tanto, en México, casi nadie sabía de la guerrera silenciosa que se preparaba en las sombras. Jimena era un secreto guardado, una promesa que solo unos pocos conocían. El peso de las expectativas de su gente comenzaba a sentirse sobre sus jóvenes hombros. El antagonista, desde su pedestal, continuaba su campaña. En cada entrevista elogiaba la disciplina y la mentalidad americana, dejando claro que solo ellas poseían la fortaleza mental para soportar la presión de una final olímpica. Sus palabras eran dardos que cruzaban la frontera. Jimena escuchaba todo. Cada palabra era un recordatorio de la humillación, del desprecio. A veces, en la soledad de la noche, la duda volvía a tocar a su puerta. ¿Y si él tenía razón? ¿Y si todo este sacrificio era para nada? Se sentía sola contra el mundo. El riesgo de perderlo todo era enorme. No solo su carrera, sino el futuro de su familia que había apostado hasta el último centavo en ella. Fracasar no era una opción, pero el miedo al fracaso era un fantasma que la acechaba en cada entrenamiento. Hubo un día, a solo meses de la clasificación, que su tobillo cedió en un mal aterrizaje. El dolor fue agudo, pero el miedo fue peor. Vio toda su vida, todos sus sueños, pasar frente a sus ojos. Pensó que todo había terminado en ese instante.
Sentada en el suelo del gimnasio, con lágrimas de frustración corriendo por sus mejillas, sintió que el peso era demasiado. La injusticia, la falta de reconocimiento, el dolor físico y la presión de un país entero. Por un momento quiso rendirse, quiso dejar de luchar. Dale like si crees que la pasión puede vencer cualquier obstáculo y si quieres saber cómo este momento de duda cambiará su destino para siempre. El profe Luis se sentó a su lado sin decir una palabra. Solo le puso una mano en el hombro. Ese simple gesto le recordó que no estaba sola. Le recordó por qué había empezado todo esto. No era por la fama ni por el dinero. Era por su abuela en Oaxaca, por su madre en Guadalajara, por su padre en Monterrey. Era por cada niño en Ecatepec que la veía como una esperanza. Era para demostrarle a ese hombre y al mundo que el corazón mexicano no está hecho de cristal, sino de acero. Se secó las lágrimas. La determinación en su mirada regresó más fiera que nunca. Ese casi quiebre no la había debilitado, la había transformado. Ahora entendía que su fuerza no venía de sus músculos, sino del amor de su gente. El entrenamiento se volvió aún más intenso. Ya no era solo una competencia física, era una guerra psicológica. Tenía que fortalecer su mente, blindarla contra las dudas y contra las voces que le decían que no podía lograrlo. Mientras el equipo americano disfrutaba de la atención mundial, Ximena se preparaba en silencio. Cada día era una batalla ganada contra sus propios límites, contra el dolor y contra el fantasma de la humillación que la había marcado para siempre. La clasificación olímpica llegó. El mundo la veía como una participante más, alguien que estaba ahí para completar la lista. Nadie, excepto su gente, sabía que estaban a punto de presenciar el nacimiento de una leyenda. El entrenador americano la vio al otro lado del gimnasio. No había reconocimiento en su mirada, solo la misma indiferencia de años atrás. Para él, ella seguía siendo la misma muchacha sin futuro, una simple anécdota en su camino a la gloria. Ximena sostuvo su mirada por un segundo. No hubo odio en sus ojos, solo una calma helada. Una promesa silenciosa. La conversación que habían empezado hacía años, él con sus palabras y ella con su silencio, estaba a punto de tener su capítulo final. Y ese capítulo no se escribiría con palabras, sino con una rutina que desafiaría la historia. El escenario estaba listo, las luces del mundo apuntaban hacia las favoritas, sin saber que la verdadera tormenta se gestaba en el corazón de una guerrera de Ecatepec. La injusticia de ser invisible estaba por terminar. El desprecio que la había impulsado estaba a punto de recibir su merecido, pero antes de la gloria, tendría que enfrentar la prueba más grande de su vida en la arena olímpica. Con el cuerpo adolorido y el alma cansada por años de lucha silenciosa, la pregunta ya no era si tenía el talento para ganar. La verdadera pregunta era si su joven espíritu podría soportar el peso del sueño de todo un país en el momento de la verdad. ¿Se rompería justo antes de alcanzar la cima? Llegó el día, la final olímpica individual en Los Ángeles. Ximena sabía que ya no luchaba solo por ella. En sus hombros cargaba el orgullo de Ecatepec, la fe de su familia y el anhelo de millones de mexicanos que soñaban con escuchar su himno en lo más alto. Su transformación estaba completa. La muchacha humillada era ahora un símbolo de esperanza. Su plan era simple, pero increíblemente difícil. Usar cada gramo de dolor, cada recuerdo de desprecio, y convertirlo en la rutina más perfecta que el mundo hubiera visto jamás. Un poema en movimiento. Entró a la rotación final en tercer lugar. La victoria parecía matemáticamente imposible. La favorita americana, protegida del entrenador arrogante, ya saboreaba el oro. La arena era un mar de banderas estadounidenses, un rugido ensordecedor que apoyaba a su campeona.
Pero en una esquina, un pequeño grupo de banderas mexicanas se agitaba con una pasión que valía por 1000. Eran su familia, sus amigos, su gente. Jimena los miró y sonrió. Estaba en casa. Era su turno, su última presentación en el suelo. Un silencio tenso cayó sobre la arena. Entonces comenzó su música. Un sonido de violines mezclado con los latidos de un huapango, un eco de su tierra. Al otro lado, vio la mirada fría del entrenador americano, esperando su fracaso, el fracaso que él mismo había profetizado. Jimena comenzó a moverse. Cada salto era un grito de rebeldía, cada giro una lágrima de sacrificio. No era solo gimnasia, era la historia de su vida. Voló con la ligereza de una mariposa monarca y aterrizó con la fuerza de una guerrera azteca. El público americano, que había llegado para ver a su estrella, quedó hipnotizado. No podían apartar la vista de la mexicana. Estaban presenciando algo más que deporte. Estaban viendo a un corazón derramarse por completo sobre el escenario, sin guardarse absolutamente nada. En su último movimiento, un doble mortal imposible, Jimena voló más alto que nunca. Por un instante el tiempo se detuvo. Vio el rostro de su padre, de su madre, del profe Luis, y entonces aterrizó. Lo clavó. Un sonido hueco y perfecto. Ni un solo paso en falso. La pequeña sección mexicana explotó en un grito que sacudió la arena. Jimena, con el pecho agitado y lágrimas en los ojos, levantó los brazos. Había hecho su parte. Su respuesta silenciosa había sido entregada. Ahora, todo dependía de los jueces. La espera fue una eternidad. El rostro del entrenador americano mostraba una confianza inquebrantable, pero poco a poco esa confianza se fue transformando en nerviosismo y luego en incredulidad. La puntuación apareció en la pantalla, 9.975. Una calificación casi perfecta. Era suficiente. Había ganado. Jimena cayó de rodillas, sollozando, liberando años de dolor, sacrificio y esperanza contenida. El oro era suyo. El oro era de México. La cámara enfocó al entrenador americano. Su rostro estaba pálido, desencajado. El mundo que él creía controlar se había derrumbado. En las gradas, su padre lloraba sin consuelo, un llanto de pura felicidad. Su madre gritaba el nombre de su hija hasta quedarse sin voz. Y por toda la arena, los gritos de «Sí se pudo» y «Viva México» ahogaron cualquier otro sonido. La humillación había sido vengada con gloria. Meses después, el sol brillaba de una forma diferente en Ecatepec. Jimena, con su medalla de oro colgada al cuello, no estaba en una sesión de fotos ni en una gala elegante. Estaba inaugurando un nuevo gimnasio, moderno y equipado, justo donde antes estaba la vieja bodega. Ya no era solo una campeona, era una inspiración. Usó su éxito para asegurarse de que ningún otro niño o niña con un sueño tuviera que entrenar sobre colchones viejos. Su victoria no había sido solo para ella, sino para abrir puertas a las futuras generaciones. Su familia estaba a su lado, sus rostros llenos de una paz y una alegría que el dinero no puede comprar. Su padre ya no tenía que trabajar turnos dobles. Su madre ya no tenía que coser de noche. El sacrificio había valido cada segundo de dolor. La historia de Jimena se convirtió en una leyenda contada en cada rincón del país. La prueba viviente de que el origen humilde y un corazón mexicano no son obstáculos, sino los ingredientes secretos para la gloria. Un recordatorio de que la verdadera fuerza no nace de la arrogancia, nace del orgullo de representar a la gente que creyó en ti cuando nadie más en el mundo lo hizo. Ella transformó el desprecio en un escalón y demostró, sin decir una sola palabra, que el talento forjado en la adversidad es y siempre será invencible. Si esta historia tocó tu corazón,
Déjanos saber en los comentarios qué parte te emocionó más. ¿Has conocido a alguien que haya luchado hasta el final por lo que ama? Tu opinión es muy importante. No olvides suscribirte al canal para más historias que te harán creer en la magia de la vida. Dale like si crees que la pasión siempre encuentra la forma de triunfar y comparte este video con alguien que necesite recordar que los milagros existen cuando menos lo esperamos. Y recuerda, esta es una historia creada solo para inspirarte. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.